Última fotografía del momento, que además tiene novedades, y vamos a empezar con la ficha técnica. Urpi, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. A ver, empezamos con la ficha técnica porque, insisto con lo que había dicho al inicio del programa, esta es una encuesta particular por el trabajo de campo que ha hecho, el despliegue que se ha tenido, y entiendo que probablemente es la encuesta más grande que se ha hecho hasta el momento. Efectivamente, o sea, realmente las encuestas que venimos publicando con América y El Comercio son las más grandes. Veníamos trabajando con muestras de 1.500, mientras que otras encuestas que se publican son de 1.200, y esta supera incluso las anteriores con una muestra de 2.000 casos a nivel nacional, tanto urbano como rural. Y es importante mencionar que estamos teniendo una cobertura muy amplia, ¿no? Este tamaño de muestra nos permite incluso tener muchas más encuestas en el interior del país para poder representarlo mejor. Y también otro dato importante, que es la fecha. Esta encuesta se realiza entre el 25 al 27 de marzo del 2026, es decir, recoge ya la percepción de los ciudadanos, de los encuestados, sobre la primera ronda de debates presidenciales. Efectivamente, esto es importante porque, digamos, ya en encuestas previas que hemos analizado contigo, el 40% de peruanos decía que iba a decidir su voto después de los debates. Entonces ya, y de repente adelantando un poco, sí hay novedades porque ya esta encuesta recoge el sentir de la población y esta definición que empieza a darse en el electorado. Y otro dato clave para terminar con el tema de la ficha técnica, el margen de error también es importante. Entiendo, Urbi, tú lo explicarás mejor, pero dado que la encuesta es mucho más grande, 2.000 personas, el margen de error también disminuye. Sí, pasa a ser 2.2, ¿no? Entonces nos permite una mejor lectura. Todavía, aún así, el nivel de fragmentación que hay y los, digamos, diferencias tan pequeñas entre candidatos todavía están por encima del margen de error. Pero cuéntanos qué tienes en la mano, que ya noto que es la cédula de votación, gigante, además. Efectivamente, ¿no? Hemos hecho, o sea, este estudio incluye encuestas, y las encuestas son las respuestas declaradas de las personas. ¿Por quién vas a votar? Pero luego también hemos hecho el ejercicio de simulacro y nuevamente hemos sido bien rigurosos, hemos diseñado incluso la de Ucayali. O sea, como podrás ver, tenemos 26 modelos de cédulas, porque son 26 cédulas distintas, va variando en cada departamento, varían los partidos que se presentan. Entonces, atención, porque lo que vamos a presentar hoy en exclusiva para Cuarto Poder no es solo la pregunta, no es solo la encuesta que las personas responden, sino que además ustedes han simulado la votación, han hecho un simulacro de votación. Así es, hemos entregado la cédula y le hemos pedido a la persona que vote tal y como lo hará el día de la elección, y lo deposite en un ánfora porque obviamente el voto es secreto. Bueno, vamos a los resultados para ver justamente las diferencias entre lo que dice la gente y cómo votaría la gente. Pero vamos primero a la encuesta. Y aquí está la pregunta: si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales y se presentan los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted para elegir al presidente de la República? Keiko Fujimori tiene un 13%, Rafael López Aliaga de Renovación Popular un 11.7%. Todavía vemos, entiendo, un empate técnico en el primer lugar. Carlos Álvarez de País para Todos tiene 6.9%, Alfonso López Chao de Ahora Nación 6.1%, Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con 5.9%, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 4.9%. Entonces, lo que tenemos es, Urpi, empate técnico en el primer lugar y un cuádruple empate técnico por el tercer lugar. Así es, con diferencias importantes, ¿no? Porque en el caso de Keiko Fujimori vemos que una vez más décimas, pero sigue creciendo. En el caso de López Aliaga sigue estancado. Y digamos, en el segundo grupo que está peleando el tercer lugar, sí hay un cambio de posiciones. Es decir, sigue peleado, pero Carlos Álvarez ha empezado, ha tenido un repunte, tuvo digamos, en el rebote que tuvo en redes, conectó muy bien con los jóvenes, ¿no? Esta imitación a Acuña le rindió frutos, entonces lo pone, digamos, veíamos a López Chao durante muchas semanas sólido y nadie lo movía digamos, aunque estaba empatado, estaba arriba de Carlos Álvarez, ahora toma, digamos, sube este espacio. Y en el caso de Jorge Nieto también vemos que viene subiendo, también a ritmo pequeño, pero sigue subiendo con respecto a la semana anterior. Y Roberto Sánchez, que ya también habíamos registrado una subida la semana anterior que estaba en 2.5, vemos que ha continuado el crecimiento.
Sin embargo, y esto lo vamos a ver ya con otro cuadro a nivel de tendencias, de cómo han venido evolucionando. Pero en este momento la fotografía es primero un empate técnico tanto en el primer lugar y un cuádruple empate técnico en el tercer lugar. Pero terminemos la lista. César Acuña, Alianza por el Progreso, con 4%. Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 2.9%. Johnny Lescano, de Cooperación Popular, con 2.5%. Wolfgang Grosso, que se desinfló finalmente. Integridad Democrática, con 2.1%. José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 2.1%. Fernando Olivera, Frente de Esperanza, que fue muy comentado, 1.7%. Sale del grupo de otros después del debate y crece a 1.5%. Pero esta también es importante porque son los votos que podrían mover la fotografía en las próximas 2 semanas. Otros candidatos, 12.3%. Atención a ese 12.3% que puedan migrar o dónde podrían migrar esos votos. Ninguno blanco viciado, 12.2%. Vamos a ver cómo ha venido evolucionando. Los no sabe, todavía hay 11.7% que no saben por quién votar, pero sí van a votar. Pero que al momento que le damos una cédula, ya no nos puede responder no sabe, entonces vamos a ver cómo se han definido, porque la cédula te enfrenta a una decisión. Han tenido que definir su voto ya frente a la cédula. Vamos al análisis por regiones, justamente para ver cómo está compuesto esto. Aquí está, vamos a solamente coger a los 6 primeros candidatos. Y ahí tenemos a Keiko Fujimori. Aquí lo que vemos claramente, Urpi, es la fuerza que tiene Keiko Fujimori en Lima, Callao y el norte del país. Y Lima es un crecimiento, ella tenía una votación importante en Lima, pero lo que estamos viendo es que se ha ido creciendo y ganando votos en Lima y Callao a costa de quitarle votos a López Aliaga. Y el norte venía siendo una fortaleza y también ha tenido un crecimiento en el norte. Bueno, en el sur obviamente es su sitio más bajo y ahí no hay forma de que gane más votos, pero vemos que también en la zona rural ella junto con Roberto Sánchez son los 2 candidatos que están capitalizando ese voto o captando el voto de la zona rural. Los demás candidatos los vemos bastante lejos en la zona rural. A diferencia de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori sí tiene mayor presencia en la zona rural y efectivamente, si uno ve las otras encuestas, pareciera que le ha quitado votos en Lima y Callao, como mencionas. Carlos Álvarez, que parecía que estaba cayendo, vemos que ha tenido, como tú bien señalas, una recuperación y su fuerza se ve que está también en Lima y Callao, pero también en el norte, sobre todo en el norte sí. Y en el oriente. Carlos Álvarez ha tomado un espacio que de repente estaba vacío, es decir, había los candidatos que son de derecha o identificados con la derecha, los candidatos identificados con la izquierda, y él toma este grupo del centro. No hay ningún candidato que haya peleado ese espacio político y él lo empieza a tomar ganando votación. En Lima, en el norte, que son las regiones de más votantes, o sea, donde mayor peso electoral hay, pero ya no entra, a diferencia de Keiko Fujimori, no entra a la zona rural. Ahora, ¿qué es lo que vemos ya a nivel de crecimiento de los otros 3 candidatos? De Roberto Sánchez, por ejemplo, vemos que está más concentrado en realidad en el centro del país con 15.2%, incluso mucho más que en el sur. No tiene tanta fuerza Roberto Sánchez en el sur. Mire, es interesante, pero en el sur, en cédula, sí gana más votación, ¿no? O sea, de manera declarada no sale, pero sí tiene un voto importante en el sur y en el centro, Roberto. Ya, esto tiene que ver con el reconocimiento de los logos, entiendo. Así es. Me adelanto un poquito, pero efectivamente el tema de los logos es muy importante. Hay 2 candidatos que son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez que con cédula no pierden votación porque son logos de repente más conocidos por su segmento de votantes. Ahora, vamos a otro cuadro para poder seguir con la data es enorme, así que no podemos repasar en detalle cada uno de ellos, pero las tendencias que son fundamentales sobre todo. A ver, vamos con Keiko Fujimori y claramente lo que vemos en la línea naranja es un crecimiento, una tendencia ascendente. Sí, no sé si vemos, fue de... Mira, de 8, 9.8, 9.7, 10.7, 10.9, o sea, no ha parado de crecer. Es un crecimiento muy pequeño, estadísticamente las diferencias entre una medición y otra no son significativas, pero si vemos del 8 que tenía en enero al 13 que tiene ahora, ese sí es un crecimiento significativo. A diferencia de Rafael López Aliaga, que lo que vemos más bien es un estancamiento en ese 11 y pico por ciento. Rafael López Aliaga con la censura tuvo esta caída, pero logró detenerla y está ahora en una meseta, ¿no? Ahora, no hay mayor... Lo de Carlos Álvarez, insisto, es también interesante porque también se ve esta tendencia muy clara hacia arriba. Sí.
ha tenido un crecimiento importante. Además, 1.9 con, digamos, los niveles de movimiento que estamos viendo es importante. Caso López Chao, vemos más bien un estancamiento. Caso Jorge Nieto, también un crecimiento. Crece, ¿no? De 4.6 a 5.9. O sea, y Roberto Sánchez, tendencia ascendente. Los dos han crecido en las últimas 3 semanas. Van a la par. En las 3 semanas. Vamos a otro cuadro también para poder acelerar. Ahí está. Evolución del porcentaje de indecisos. Esto es clave porque ya vemos que se están tomando decisiones y hay una caída en los indecisos de 35.8 a 23.9%. Este para mí es el cuadro más importante de todos, porque haber caído de 36 y nosotros, nuestro parámetro de comparación era la elección del 2021 y ya en marzo deberíamos de haber estado por lo menos en 16, o sea, ni siquiera estamos en promedios históricos, pero ya esta caída de 36 a 24 sí es una caída importante que ya empezamos a hablar de definiciones, de poder tener una foto más cercana de lo que podría ser el 12 de abril. Y se ve claramente, ¿no? Los que no saben baja de 18 a 12.2 y los que dicen ninguno blanco y viciado a 11.7. Vamos a otro cuadro, porque todo esto se está moviendo y falta muy poco. Ahí está. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra en estos momentos? Ya tiene decidido, no cambiará. Ya 54% dice, ya decidí, no cambio. Esto es importante, pero todavía tenemos a un 13% que lo está pensando entre algunas opciones, o los que no han pensado nada, que baja de 35 a 30%. Es decir, Urpi, aquí tenemos un 43% de personas que podrían cambiar su voto o van a elegir todavía. Claro, cuando a las personas les preguntamos ¿por quién vas a votar? Y nos responde un candidato, luego le preguntamos ¿estás seguro de tu voto? Entonces, claro, vemos que en general hay 53%, 54% de personas que están totalmente decididas. Es decir, lo que nos están respondiendo no va a variar. Pero hay un porcentaje de gente que nos puede estar respondiendo un candidato, pero que podría variar su voto, y que no es voto duro. Y vemos que hay candidatos como Keiko Fujimori, López Aliaga, Roberto Sánchez, con votos muy duros, de gente que no va a cambiar el voto, pero luego en nosotros vemos volatilidad. Y por eso es que vemos en ese tercer lugar que se van cambiando las posiciones todas las semanas. Ahora sí, vamos a pasar a lo que habíamos anunciado, el simulacro de votación, que para que quede claro, tiene incluso otra ficha técnica que vamos a presentar al final. Pero este es el simulacro, ya con la cédula en la mano. Esto es bien interesante, ¿ah? Votos emitidos, vemos Fuerza Popular 13.2%, Renovación Popular 9.5%, País para Todos 6.3%, Juntos por el Perú, aquí cambia la cosa, Juntos por el Perú 5.3%, Buen Gobierno 4.9%, Ahora Nación 4.2%, Alianza para el Progreso 3.9%, Cooperación Popular 2.2%. Hay que explicar esto, Urpi, porque una cosa son los votos emitidos y otra muy distinta, los votos válidos. Es decir, quitamos blancos viciados. Aquí solamente lo que al final va a quedar, y esto hace que crezcan los porcentajes. Así es, en votos emitidos contamos todo, incluyendo el voto blanco y nulo, y luego se elimina eso, se reporcentúa, y el Jurado Nacional de Elecciones, el día que declara ganador, es sobre voto válido. Y en los votos válidos, esto es lo que estamos viendo. Fuerza Popular de Keiko Fujimori, 18.5%. Renovación Popular de Rafael López Aliaga, 13.3%. País para Todos de Carlos Álvarez, 8.9%. Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, 7.4%. El Buen Gobierno de Jorge Nieto, 6.8%. Ahora Nación de Alfonso López Chao, 5.9%. Alianza para el Progreso de César Acuña, 5.5%. Y Cooperación Popular de Johnny Lescano, 3%. ¿Por qué, Urpi? ¿Por qué? Cuando aquí todavía en votos emitidos podríamos decir que hay todavía un empate técnico, ya no es así cuando vamos a los votos válidos. Bueno, esto sucede cuando se reporcentúa, pero a mí lo más interesante que creo que vale la pena mencionar es la diferencia entre encuesta y cédula, porque vemos, si bien los datos no son comparables, pero dado que no tenemos la evolución del simulacro y que lo tendremos la próxima semana, pero sí estamos viendo que es 13% de manera declarada dice que va a votar por Keiko Fujimori, y cuando le damos la cédula es 13.2%. En otras palabras, sus votantes conocen su logo y se mantiene. Y lo mismo sucede con Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, pero en los otros partidos lo que estamos viendo es que baja. En el caso de López Aliaga tiene un 11.7 en la encuesta y luego en cédula tiene 9.5. Solo para que quede claro, ¿son los mismos las mismas personas que contestan, tanto los que dicen como los que simulan la votación? Sí, es la misma persona.
Perfecto. Vamos a otro cuadro, vamos al último cuadro, que es el comparativo de encuestas de intención de voto. Ahí está, y está el simulacro también de votación. Vamos, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Vemos que en la encuesta de intención de voto tiene 13% y en el simulacro de votación con votos emitidos 13.2%. Rafael López Aliaga 11.7%, pero en el simulacro tiene 9.5%. Carlos Álvarez de 6.9% pasa a 6.3%. Alfonso López Chau de 6.1% baja a 4.2%. Jorge Nieto de 5.9% baja a 4.9%. Y más bien Roberto Sánchez de 4.9% a 5.3%. Claro, estamos viendo que hay identificación en esos dos partidos. Vamos con César Acuña de 4 a 3.9, no hay variación. Ricardo Belmont de 2.9 a 2%. Johnny Lescano de 2.5 a 2.2. José Luna Gálvez de 2.1 a 1.9. Wolfgang Grosso de 2.1 a 1.8. Y George Forsyth de Somos Perú de 1.3 a 1.9%. En el caso de Forsyth se ve que el partido lo favorece. Solo para terminar, Vladimir Cerrón de Perú Libre de 0.7 a 1.7. Los otros 12.1, 12.3. Ninguno blanco y viciado de 12.2 a 28.9 y no sabe 11.6, y en este caso es el total del 100%. Claro, porque aquí no lo estamos preguntando, no me puede decir no sabe. Y como habíamos anunciado, Urpi, esta es la ficha técnica que es diferente a la de la encuesta inicial. La muestra también es 2.000 personas, la misma fecha de 25 al 27, y el margen de errores también más menos 2.2%. Sí, y algo que quería mencionar respecto a los resultados es que en el blanco y nulo, en simulacro, crece 5 puntos. Es decir, hay gente que se define por un candidato pero no logra materializarlo. Entonces pierde 5 puntos de los votos y lo hemos visto que todos reducen su votación. Como siempre, Urpi, muchísimas gracias. Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional. Ahora vamos a ver justamente